Creo que la ciencia médica, más allá de los extremos en algunas cosas, es un medio de gracia común para la humanidad que Dios permitió para nuestro bien. Es independiente a lo que cada uno de ustedes pueda pensar de la ciencia médica, los abusos o no de ella misma, independientemente tus pensamientos al respecto de eso, por lo menos en tu vida, lo más probable, hasta los niños, por lo menos un dole se han tomado. Sea para niños, sea para adultos, como quiera. Y eso hace parte de la gracia de nuestro buen Dios para con nosotros. Hay muchos profesionales comprometidos con la salud del ser humano. Muchos hermanos en la fe, de hecho, que desarrollan y disfrutan su carrera al punto de contagiarte con la manera que ellos la viven. He tenido médicos al frente de todo tipo. He tenido médicos sensibles. He tenido médicos arrogantes, bonachones, groseros, los que hablan de más, los que no hablan. En fin, una variedad de personas que desarrollan la misma carrera, pero que tienen caracteres diferentes. Pero una de las cosas que me gusta es ir a un médico educador. Ese que desde que llegas te está enseñando. Te dice por qué lo que tienes es lo que tienes, las causas de lo que tienes y las posibles o seguras consecuencias de lo que tienes, y desde su perspectiva te da las diferentes soluciones o alternativas a la enfermedad que nosotros podemos padecer. Nos gusta cuando lo hacen sencillo, cuando nos ilustran, lo cual es una manera pedagógica de enseñar, y toman ejemplos de la vida cotidiana para ilustrarnos. Lo que digo no es que estos médicos sean mejores que los que no lo hacen así, sino que se les ve un compromiso diferente, una entrega diferente, y por lo tanto es del agrado de la mayoría de sus pacientes. Si hay alguien que ilustra con excelencia, pero a la vez con sencillez para el alcance de todos, es nuestro Dios. El gran médico, el que nunca tiene un diagnóstico equivocado de nosotros. El que sabe lo que tenemos, las razones de lo que tenemos, las consecuencias de lo que tenemos, y asimismo la solución a lo que tenemos. A diferencia de los médicos terrenales, este médico, este sanador, evidentemente nunca, pero nunca, hermanos, y visitas y amigos que estás aquí, nunca este médico se equivoca. Al leer estos textos de Jeremías, podemos observar que Dios no le recuerda al profeta algo, sino que lo pone a trabajar en campo para poder ilustrar algo al pueblo. Si nos dimos cuenta ahorita en la lectura de estos 7 versículos, primero lo envía a que se compre un cinturón de lino, lo cual sirve como una cubierta ajustada a la cintura y que es costosa porque es de lino. O sea que el cinturón no solo es un cinturón como el que usamos normalmente nosotros, sino uno de lino que es algo costoso. En segundo lugar, Dios le dice al profeta algo que no tenía que hacer: no lo metas en agua. Cómpratelo, póntelo, pero no lo mojes, no lo eches al agua. Es lo que Dios le dice. Pero también es notable la obediencia del profeta al hacer las cosas tal como Dios se las dio. Escuchen, metámonos en la película. En Génesis yo me la pasé metiéndolos en películas a ustedes. Metámonos en la película una vez más. Dios le dice al profeta: cómprate un cinturón de lino, pero no lo metas en agua. O sea, aquí es muy fácil entenderlo porque tenemos todo el resto del capítulo 13, pero ponte en los pies del profeta. Un cinturón de lino y no lo meto al agua. Ok. Pero es notable la obediencia de este varón, que más allá de cualquier cosa, él entendía de que él tenía que ser obediente a su Dios. A veces queremos que se nos dé el porqué de las cosas. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero el profeta nos enseña a obedecer y confiar en aquel que dirige nuestras vidas. El profeta sabía que el que le estaba hablando era el Dios de su vida, el creador de su vida y de su alma.
y por lo tanto él simplemente tenía que confiar. Pero luego por segunda vez viene palabra de Dios al profeta y le dice que lleve ese cinturón al Éufrates y lo esconda en una hendidura de la peña. Bueno, pero ¿y entonces? ¿No lo mojo o sí lo mojo? Y el profeta hizo tal cual lo que Dios le dijo. Muchos historiadores, teólogos, dicen que el Éufrates estaba a unos 1000 kilómetros aproximadamente del lugar donde el profeta se encontraba. Ir y venir a esa distancia era como casi imposible. Sin embargo, hermanos, otros aseguran que había un río más cercano que se llamaba parecido en el hebreo, pero que Dios quería que se entendiera que era como si lo llevara al Éufrates, porque dicho río estaba allí cercano al pueblo de Babilonia y eso cobra interés. Ese río estaba cercano a Babilonia. Y recuerden Babilonia, ¿qué iba a ser Babilonia? Iba a ser el pueblo que Dios iba a utilizar providencialmente para castigar a su propio pueblo. Desde el capítulo 1 lo hemos venido estudiando. Entonces, como sabemos, Babilonia sería el pueblo que Dios usaría para hacer el juicio a este pueblo de Judá. Pero sea cualquiera, si Jeremías caminó 1000 kilómetros o no, o había un río más cercano, pero Dios quería mostrarle eso. Sea la que quiera ajustarse, lo importante es que Dios ahora le dice al profeta que lleve el cinturón comprado al lugar indicado. ¿Qué quería mostrar Dios? ¿Qué es lo que Dios quería mostrar? Cómpralo, no lo mojes. Días después ve y ponlo en la hendidura, y obviamente la hendidura que va a pasar del Éufrates. ¿Qué va a pasar en una hendidura de un río? ¿Qué va a pasar con el cinturón? Se va a mojar, y Jeremías lo sabía. Bueno, ¿y entonces qué hago? Obedece. Pasado muchos días, Dios le habló una vez más al profeta. Muchos días después, para que fuera al lugar donde había escondido el cinturón comprado. Y él una vez más, obedientemente, fue. Cavó en el lugar, dice la Escritura, y encontró el cinturón pero podrido. En palabras del profeta, dice la Escritura, no servía para nada. En resumen de todo esto aquí, para el profeta, un acto de obediencia comprando el cinturón costoso de lino y haciendo con él lo que Dios le dijo que hiciera sin saber para qué. El profeta hasta ahí no sabía qué tenía que hacer. Lo único que el profeta podía decir es, bueno, perdí mi plata. Nada más. Estamos hablando del profeta, pero hermanos, ahora imagínense al pueblo viendo todo eso. El profeta no sabía todavía nada hasta aquí. El profeta había comprado, tal vez el cinturón más costoso que existía en la época, hace lo que Dios le dice y toma, está podrido. No sirve para nada. El profeta quedó como que, bueno, ¿y ahora qué? Pero ahora imagínense al pueblo, al que está viendo al profeta. Ese tipo está loco. Ese hombre está loco. ¿O no? ¿Tú qué dirías? Si ves a un hombre comprando el cinturón más caro de la época, se lo pone ahí, y de hecho nosotros compramos y normalmente nos lo llevamos a la bolsa. Él se lo puso de una vez. Lo usó unos días, después lo lleva al río, se pudre y todo lo demás. ¿Tú qué le dirías? Pero ese hombre está loco y así quiere que lo escuchemos. Bueno, eso fue lo que pasó. El sanador eterno estaba haciendo vívida la ilustración que el profeta ejecutó para darle el estado del pueblo, para hacerle su historia clínica espiritual. Por eso en esta mañana podemos ver este sermón, el cual he titulado Epicrisis espiritual a la luz de 3 encabezados. Y epicrisis no es más sino la historia clínica. Lo que hace es que yo me creía doctor esta semana haciendo el sermón. Le quería poner un título más médico, porque eso es lo que estamos viendo en el texto. Está ilustrando algo para mostrarle la condición al pueblo. Dios mismo, el médico por excelencia, el médico eterno, estaba al frente del profeta diciéndole cuál era su historia clínica del pueblo y de él. Y yo quiero que vamos este sermón a la luz de 3 encabezados. En primer lugar, orígenes de la enfermedad espiritual. Lo vamos a ver desde los versículos 8 al 11.
En segundo lugar, las ramificaciones de la enfermedad espiritual, versículos 12 al 14. Hoy estoy hecho un médico, hermanos. Y en tercer lugar, la solución a la enfermedad espiritual lo vamos a ver entre los versículos 15 y 26. Entonces, como lo dije hace unos minutos, una epicrisis es eso, una historia total que un paciente tiene por un tratamiento particular en donde se escucha a dicho paciente, se examina, se diagnostica, se buscan las fuentes del diagnóstico para determinar con un dictamen médico y proceder conforme a su historia, determinando las posibles soluciones a cada caso. Yo no soy un médico, hermano, para los que tengan dudas. Pero de algo que sí tengo que decirles que yo estaba enfermo y estaba al frente de un médico y eso es lo que hace el médico. Eso, una historia. Y mi propuesta para ustedes en esta mañana es que evaluemos ante el Señor para identificar pecados que matar y áreas en las que debemos crecer. Evaluemos ante el Señor para identificar pecados que matar y áreas en las que debamos crecer. Quiero entonces que vayamos a nuestro primer encabezado de epicrisis espiritual. Los orígenes o orígenes de la enfermedad espiritual. Versículos 8 y 11. Bueno, ya tienen la ilustración que el médico usó. Llámese el médico aquí el Señor, Jehová, ¿verdad? Él usó una ilustración. Ahora, ¿qué quería decir? Ok. Entonces vino a mí la palabra del Señor, versículo 8. Así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada. Porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo y por renombre, para alabanza y para gloria, pero no escucharon. Muchas veces, hermanos, cuando vamos a dar una noticia, lo cual es mala, tendemos en general a tratar de usar términos suaves con el fin de no impactar negativamente la vida del otro. Yo creo que aún médicos tienen que luchar con esa realidad de muchas maneras. Sin embargo, cuando vemos a Dios tratando con su pueblo, podemos evidenciar que es urgente que el pueblo sepa cuál es su estado real, cuál es el origen de la enfermedad espiritual que tiene. El Señor hará que se pudra la soberbia de su pueblo y la enfatiza diciendo que esa soberbia es grande. Es la soberbia. El origen de la enfermedad de este pueblo es que se han rehusado a escuchar las palabras de Dios por andar en la terquedad de sus propios corazones y por defecto han ido a adorar a otros dioses y no solo adorarles, sino también servirles. Detrás del pecado de la soberbia está el rehusar la palabra de Dios para andar como tercos y seguir caminando de sus corazones que no está alimentado por la palabra de Dios. Un corazón que camina sin el alimento de la palabra de Dios terminará adorando y sirviendo a otros dioses, como es el caso de este pueblo. Por eso es por lo que este pueblo será como ese cinturón que Jeremías sacó de la hendidura de la peña. Podrido, dice, no sirve para nada. Dios no se anda con medias tintas. Él no tiene la intención de decirle al pueblo con palabras bonitas cuál es su estado. No, hermanos. Él quiere que este pueblo sepa la realidad de su enfermedad espiritual, el origen de esta, porque es fundamental que este pueblo sepa hacia dónde va a ir. Ustedes estarán podridos por causa de andar en aguas que no les he dicho que anden. ¿Sí lo notaron? El tema del agua en este capítulo es importante. Habla de el Éufrates, habla de una hendidura, habla de no lo metas en agua. Por andar navegando en aguas conforme a sus corazones
tercos que no escuchan mis palabras. Por eso el Éufrates, porque Dios quería asociar el río con el pueblo que estaba cerca al río y era Babilonia. Lo que Dios le está diciendo en este momento al pueblo es que ustedes, siendo pueblo mío, son como ellos. Son como ellos. Por la sencilla razón de que a pesar de que fueron mi cinturón, ustedes decidieron alejarse de mí. Noten lo que dice el versículo 11, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí, a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo y por renombre, para la alabanza y para gloria, pero no escucharon. Yo los escogí, les dice el Señor. Este pueblo por providencia divina fue adherido a Él, a su cintura. Los tomó de la mano, los protegió. Este pueblo sabe todo lo que sus antepasados hicieron y a pesar de todo el Señor fue fiel al pacto. Él hizo pacto con Israel y lo único que tenían que hacer era glorificarle. Nada más, era glorificarle. Que testificaran de Él, que vivieran conforme a sus estatutos. Pero este pueblo decidió no escuchar. No escucharon a aquel que les tomó por pueblo. No escucharon a aquel que los había sacado de Egipto. No escucharon a aquel que ha demostrado ser su amante fiel. Por eso no sirven para nada. Por eso es un futuro próximo o en un futuro próximo ya estarían podridos. No quisieron navegar en las aguas de Dios, en las fuentes de vida. Prefirieron navegar en el río de la maldad, de la idolatría, de la infidelidad. Prefirieron navegar en el Éufrates, quien estaba cerca de Babilonia. Prefirieron navegar como los malos sin estar necesariamente en ese lugar. Básicamente lo que Dios le está diciendo es que ustedes estarán podridos como está podrido Babilonia. Mis hermanos, nosotros los que estamos en Cristo, los que el Señor escogió antes de la fundación del mundo, antes de hacer cualquier cosa mala o buena, Dios nos ha dado misericordia mereciendo su ira. Lo cantábamos ahorita. Nosotros en muchas cosas parecemos este pueblo. ¿Te has preguntado cuál es el pecado con el que mayormente batallas? Si es que lo haces, si es que realmente estás batallando. Si andas batallando con el mismo pecado siempre y no obtienes victoria, es porque sencillamente no quieres escuchar la voz de allí en ese pecado. O si tú eres de los que dice, pastor, es que yo peco y después voy al Señor y me arrepiento, hermano, eso no es la fe. Esa no es la fe. Ese es el moralismo que tenemos impregnado en nuestro corazón por causa de otras religiones en las que fuimos criados. Pero la fe no es peco y rezo, empato. No. No se trata de eso. Llevo 30 años en la fe, pastor, y sigo batallando con ese pecado. No he podido tener victoria. O sea, tú me estás diciendo entonces que Cristo no es suficiente, que en 30 años tú sigas en la misma condición. Hermano, hay algo que tú estás haciendo mal. Yo no te estoy diciendo que no vuelvas a caer en algún momento, pero si todos los días estás cayendo en lo mismo, yo creo que tú no te has arrepentido de ese pecado y tú sigues idolatrando ese pecado. Porque la Escritura dice que Cristo es suficiente. Cristo venció el pecado, el Evangelio es suficiente. Y tal vez, hermano, quiéralo o no aceptar, tal vez no estás escuchando la voz de Dios en esa área que tú tienes que trabajar. Si te haces un examen en ese pecado y te das cuenta de que no has tenido victoria, sino que es natural en tu vida, es porque no estás batallando, es porque no estás escuchando la palabra de Dios en eso. Pero tal vez no es pecado, digamos que no es pecado.
sino que se trata de que tengas que crecer en ciertas áreas también. Hermano, Dios nos ha salvado, ¿verdad? Y Él ha dicho y ha prometido, y es una promesa a los que estamos en Él, que Él nos va a hacer más como Cristo. Es decir, vamos a crecer a la imagen de Cristo. O sea que no es posible que tú lleves tiempo en la fe y seas lo mismo que el día que te bautizaste, o seas el mismo el día que declaraste públicamente que eres creyente. Tú no puedes ser el mismo. Dios, entonces si tú eres así, le estás diciendo a Dios que mintió, que no es su promesa, que su promesa es mentira. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que no queremos determinar que esta área necesito trabajar. En esta área necesito crecer. No necesariamente es pecado, pero necesito crecer porque yo tengo que ser más como Cristo. No, pero prefiero seguir andando como anduve. No, porque es que ahí no hay pecado, pastor. Yo no te estoy hablando de pecado una vez más, pero tal vez tu discernimiento no es tan bueno como tú crees. ¿Por qué? Porque no te asocias con hermanos a pedir consejos. ¿Qué harías tú en este caso, hermano? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando pasa este caso? ¿Por qué eres terco? Y tal vez no es un pecado, pero yo te quiero decir, tal vez hay orgullo detrás de ti. Y no te estás dando cuenta. Hermanos, tenemos que entender que todos aquí, cristianos, todos aquí, todos, incluyéndome a mí, tenemos áreas por crecer. Porque ese es el propósito de Dios mientras estemos de este lado de la eternidad. Cuando Dios haya cumplido todo ese propósito, ¿sabe dónde voy a estar? Con mi Señor. Con mi Señor. Pero mientras Él me tiene de este lado, sigue creciendo. Porque tú tienes que ser como Cristo. Hermano, tienes que ser como Cristo. ¿Tú te imaginas eso? Ya tú llegaste a ese nivel. Yo no. Yo no. Hermano, ¿cuál es el origen de tu enfermedad espiritual? Debes ser honesto delante de Dios antes de que Dios lo revele a tu vida de formas que tal vez no te van a gustar. Dios nos disciplina de muchas maneras, hermanos, y tumbará ídolos en nosotros, de nuestro corazón, de cualquier forma. Entonces, tienes dos caminos: lo quitas tú o te lo quita Él. Si tú eres de Cristo, Él lo va a hacer. Pero si tú eres consciente o tienes que ser consciente, sé consciente de tus propios ídolos y túmbalos tú mismo, hermano. Dios muchas veces cuando tumba ídolos atraviesa hasta el alma. Así que si tú eres consciente de tus ídolos, túmbalos de una vez por todas. ¿Cuál es tu enfermedad espiritual? ¿En qué área necesito crecer? Tal vez no sabes siquiera. Acércate a los hermanos. Hermano, tú que me conoces, tú que crees que debo trabajar, sé humilde. Hermano, yo quiero ser más como Cristo, ayúdame. ¿Tú qué crees que debo hacer? ¿En qué áreas tú crees que debo trabajar? Y verás cómo el hermano te va a sacar un listón. ¿Te va a doler? Sí, hermano, te va a doler. Te va a arder en lo más profundo de tu corazón. Te va a arder. Pero yo descanso en Romanos 8. Eso es bueno para mi alma. Así yo lo vea maluco, feo, que estoy ardido, porque como ese hermano me va a decir que yo tengo todas esas falencias. ¿De dónde sacó él esa lista? Confío en que el Señor dice que todo obra para bien, incluido eso que él está haciendo. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Una vez más, por el orgullo. Porque nos creemos mejores que él. ¿Tú crees que ese hermano me va a enseñar algo a mí? ¿De dónde si yo soy pastor? ¿Quién me va a enseñar aquí si yo soy pastor? Ese es el orgullo, hermanos. Ese es el mismo Satanás que Rodo estaba predicando ahorita, hablándote al oído, diciendo, no, ya tú eres como Dios, no te preocupes. Hermanos, seamos humildes. Hasta de los niños aprendemos. Incluso, ¿saben una cosa? Aunque ustedes no lo crean, los niños revelan muchos pecados nuestros en nuestros corazones. Cuando están dando sus pataletas, cuando hacen lo que a nosotros no nos parece debido, Dios nos muestra nuestro carácter. Siempre pensamos, qué niño pecador, es la depravación total. Entonces empiezas a ilustrar la depravación total. ¡Wow! ¡Qué perversión la tuya! Sí, está bien. Él necesita el evangelio, pero ¿qué mostró Dios en tu corazón en ese momento? Hermanos, nosotros debemos examinarnos constantemente.
constantemente. ¿Cuál es el origen de esa enfermedad? Dios nos disciplina, como lo dije, de muchas maneras y tumbará esos ídolos si no los tumbas tú. Nosotros, así como el pueblo de Israel, al no matar estos pecados o trabajar en áreas en las que necesitamos crecer, esa enfermedad, hermanos, comienza pronto a mostrar sus ramas y posibles consecuencias de no escuchar la voz de Dios, y es esto lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado: ramificaciones de la enfermedad espiritual. Cuando yo hablo de ramificaciones, estoy hablando evidentemente de la fuente de la enfermedad, lo que produce esa enfermedad. Las ramificaciones, dijera cualquier doctor aquí presente y todo lo demás. Bueno, yo hoy soy el doctor de ustedes y el doctor de mi propia alma. Dice el versículo 12 al 14. También les dirás esta palabra: así dice el Señor, Dios de Israel, todo cántaro se llenará de vino, y cuando ellos te digan, ¿acaso no sabemos bien que todo cántaro ha de llenarse de vino? Entonces les dirás, así dice el Señor, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes sucesores de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén. Los estrellaré unos contra otros, los padres y los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad, ni lástima, ni compasión para dejar de destruirlos. Wow, mi hermano, esto confronta. El Señor sigue mostrando a Jeremías las consecuencias o ramificaciones de la enfermedad espiritual que tienen con ilustraciones. No se cansó, no fue solo la ilustración de la enfermedad, sino ahora que está ilustrando la consecuencia. Dice el Señor al pueblo que todo cántaro se llenará de vino. A lo que el pueblo dirá que ellos saben eso y lo hacen de manera de pregunta. O sea, Jeremías, ¿tú crees que nosotros no sabemos lo que tú estás diciendo? Pero el Señor quería eso, que ellos contestaran eso. La soberbia del corazón del pueblo está así. O sea, ¿tú crees que me estás enseñando algo nuevo? Que todo cántaro se va a llenar de vino. ¡Wow, Jeremías! La mata de la ciencia de los cántaros. La soberbia del corazón del pueblo. Esa es la respuesta que Dios sabe que dirán. Al Señor nada lo sorprende. Nosotros no podemos pensar que esta respuesta del pueblo sorprendió al Señor. No, hermano, no nos sorprende. No lo sorprende. Y ¿sabes algo? A Dios no le sorprende tu pecado. Dios no se sorprende. Dios no está en el cielo como que, ¡oh! No esperaba eso de mi hijo. No. Eso lo decimos nosotros como padres muchas veces, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo fuiste capaz de hacer eso, niña, si yo no te crié así? Eso es lo que decimos muchas veces. ¿Tú crees que Dios está en el cielo diciendo, ¡oh! 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 No, no, hermanos. Dios es santo. Dios no lo sorprende nada. Dios es eterno. Dios providencialmente incluso obró todo eso para que incluso tú pecaras, aunque tú no lo creas, por el endurecimiento en ciertas áreas de nuestros corazones. Y por eso entonces el Señor les dice, ustedes serán como ese cántaro. Serán llenos de vino, el cual los llevará a la embriaguez continua. Los que serán embriagados constantemente serán todos los habitantes del pueblo. No se salvó ninguno, dice los reyes, los sucesores de David que se sientan sobre su trono, los sacerdotes, los profetas y por si acaso se queda alguien y el resto del pueblo. Todos a una vivirán embriagados. Ninguno quedará fuera de eso. Estar llenos de vino los llevará a tomar decisiones ebrias. Un borracho toma decisiones borrachas. No son buenas nunca, son decisiones inestables. Ustedes no han escuchado por lo menos a muchos borrachos, por lo menos en mi vida anterior. Yo escuchaba borrachos que decían, no, es que yo manejo mejor cuando estoy ebrio. ¿De dónde se le ocurre a él eso? Decisiones ebrias. Muchos hombres así, no es que yo manejo mejor la moto así, tengo mejor equilibrio.
Por eso existen los SWAT, para que sigan buscando esos equilibrios. Entonces, estar llenos de vino, hermano, los llevará a tomar decisiones ebrias, no buenas, inestables, problemáticas, el cual llevarán al pueblo a no servir para nada, a estar podridos. No es que necesariamente esto sea literal de que andará un pueblo borracho todo el tiempo. No. Lo que nos dice el texto es la falta de sobriedad espiritual para hacer lo que hacen por estar lejos de Dios y no estar adheridos como el cinturón de Dios. El mismo Señor se encargará de estrellarlos a unos contra los otros. No habrá quien entienda, no habrá quien busque al Señor, porque eso era lo que ellos querían. Ni las relaciones más cercanas quedan por fuera. Padres terminarán batallando contra sus propios hijos y viceversa. No habrá sentido común ni siquiera entre ellos mismos. Pero lo más terrible de estas ramificaciones del pecado del pueblo es que las mismas manos de Dios es quien los destruye sin piedad, sin lástima o compasión alguna. Eso es lo que Dios dice allí. Eso es lo que Él dice en el último versículo, ¿verdad? Noten una vez más lo que dice el versículo 14. Los estrellaré unos con otros, los padres y los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad ni lástima ni compasión para dejar de destruirlos. Amados, esto muestra la severidad y la seriedad del pecado de un pueblo delante de Dios. El Señor no toma el pecado a la ligera y este pueblo lo sabía. Dios se los ha mostrado a través de la historia de cómo el pecado del pueblo o de las naciones son duramente castigados por Él. Él es Dios santo y a veces en nuestra vida rutinaria nos olvidamos fácilmente de esto. Dios es santo, hermano, cuando te levantas todos los días. Dios es santo cuando tú comes. Dios es santo cuando tú te bañas. Dios es santo cuando te cambias. Dios es santo cuando vas al trabajo o cuando trabajas en casa. En cualquier lugar donde estés o cualquier cosa que estás haciendo, mi hermano, siempre recuerda, Dios es santo. Dios es santo. Pero en nuestra vida rutinaria se nos olvida que Dios es santo. Mira esas ramificaciones, que por causa de no escuchar la voz de Dios y obedecerla, en pecados que sabes que tienes o en áreas en donde necesitas crecer para que tu lucha y esfuerzo sean reales. Escucha la voz de Dios, hermano, hermana. Yo estoy seguro que tú necesitas crecer en áreas, escucha la voz de Dios. Yo estoy seguro que tú tienes pecados, arrepiéntete y escucha la voz de Dios. No creas que pecando y confesando constantemente por lo mismo es lo que funciona. No, mi hermano. Si tú eres de Cristo, se nos ha hecho la promesa de ser llenos en el Espíritu. En nosotros no debe haber disolución cuando caminamos, cuando conversamos, cuando actuamos. Siempre se debe evidenciar de quién estamos llenos. Y es una llenura que tú ni siquiera puedes lograr. Es una llenura que recibes como sujeto pasivo. Dios te llena en su espíritu. Noten lo que dice Efesios 5, del 10 al 18. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu.
Amados, esto no es opcional para nosotros como creyentes, es un mandato y no solo eso, sino que Dios nos pide algo que Él mismo nos da. Él no solo nos dio a Cristo, el cual anduvo perfectamente sin disolución, sino que nos dio su Espíritu para que seamos llenos de Él, para así poder cumplir lo que Él mismo nos demanda a nosotros. Él nos ha salvado y nos capacita para poder caminar como Cristo anduvo. La obra de salvación es de Cristo absolutamente. Estas demandas del Evangelio no son aisladas a nuestra salvación, sino que más bien son anexas a ella, porque dependemos de haber sido salvados para saber que estamos capacitados para poder ejecutar en nuestra vida diaria y poder luchar con nuestras tentaciones y crecer con sabiduría de Dios donde nos hace falta crecer. Dios coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, amados. No nos mintamos. La razón del por qué aún estamos batallando con pecados de manera recurrente o no hemos crecido nada desde el día en que fuimos salvados, obedece es a no escuchar y caminar con la voz de Dios en nuestras vidas. Si es así en alguien aquí, no diré que no eres creyente, pero por lo menos puedo deducir que no has entendido el Evangelio de manera completa para hacerlo funcional en tu vida diaria, para hacerlo funcional en tu matrimonio, para hacerlo funcional en la crianza de tus hijos, para hacerlo funcional en tu trabajo, para hacerlo funcional en las relaciones sociales, para hacerlo funcional en las relaciones con el gobierno en el que vivimos. El Evangelio no es un adorno allí colgado en la pared de nuestras casas, hermanos, no. El Evangelio es una persona. Cristo vino y murió por pecadores como nosotros por gracia. Y ahora nos capacita para que nosotros podamos andar como Él anduvo. El Evangelio es funcional. El Evangelio es para el diario vivir. Sin el Evangelio no podemos. Necesitamos el Evangelio todos los días de nuestras vidas. Para cada decisión que tomamos. Para cada cosa que pensamos, para cualquier asunto que querramos, el Evangelio es suficiente y el Evangelio es lo que nosotros necesitamos. Y si esa es tu condición, hermano, te ruego que no trates de ocultarla. Y más bien pida ayuda. Grita auxilio y estaremos dispuestos a servirte. No creas que podrás solo, porque no será así. Más bien, si sigues de esa manera, seguirás pudriéndote espiritualmente, pero una vez más el Evangelio es suficiente para ti y para mí. El Evangelio es suficiente para levantarnos una vez más, hermanos. Batallar realmente y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El pueblo de Israel estaba destinado al juicio inminente sobre ellos por causa de su enfermedad, por causa de no escuchar a Dios y endurecer sus corazones. Ese juicio era temporal. Nosotros ya se nos fue resuelto el juicio eterno por despreciar a Dios siempre. Y eso fue resuelto en Cristo. Él pagó por nuestras iniquidades y estamos seguros en Cristo. Y esa debe ser la razón suficiente para caminar como Él anduvo, para ser obedientes a su palabra. Y cuando no lo sea, siempre atender a la solución que Él nos da para esas ramificaciones espirituales que nos hacen daño por causa de nuestra enfermedad espiritual. Y es eso lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado: solución a la enfermedad espiritual. Versículos 15 al 26. Escuchen y presten atención. No sean altaneros, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios. Antes que Él haga venir las tinieblas y antes que los pies de ustedes tropiecen sobre los montes oscuros, y mientras ustedes estén esperando la luz, Él la transforma en profundas tinieblas, la cambia en densa oscuridad. Pero si no escuchan esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se llenarán de lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Di al rey y a la reina madre: humíllense, siéntense en el suelo, porque ha caído de sus cabezas su hermosa corona.
Las ciudades del Negev han sido cerradas y no hay quien las abra. Todo Judá ha sido llevado al desierto, llevado al cautiverio en su totalidad. Noten hasta aquí que Dios le da al pueblo a través del profeta que lo que tienen que hacer es lo que no han hecho nunca. Lo que tienen que hacer ustedes, pueblo mío, es lo que nunca han hecho. Escuchen. Presten atención. Es increíble que el ser humano por naturaleza nos cuesta escuchar, nos cuesta atender. Esto lo sabemos en una conversación en cualquier contexto. Tú estás hablando con el hermano, le estás diciendo y tú no le has terminado de hablar cuando él te está contestando. O sea, nos cuesta realmente entender, nos cuesta parar un momento y dejar que el otro hable. ¿O no? ¿O a mí es el único que me pasa eso? Porque me creo que ya me tengo la respuesta que yo divinamente me inspiró el Señor para dársela antes de que ella me dijera o Él me dijera ciertas cosas. No. Dios le está diciendo al pueblo, haz lo que nunca has hecho. Por favor, párate ahí. Escucha. Atiende. Este pueblo tenía que reconocer eso primero. No escucharon. No escucharon. Además de eso, de no escuchar, eran altaneros y Dios les dice que no lo sean. No sean altaneros. Y la razón del por qué deben escuchar es porque el Señor ha hablado. Dios no tiene que darte argumentos del por qué Él te va a hablar. Simplemente el Señor ha hablado. Y ya. Cuando Dios habla, hermanos, todos, niños, adultos, viejos, ancianos, como quieran verlo, todos tenemos que callar cuando Dios habla. Y eso puede traer una aplicación práctica para nuestros días, amados hermanos. Visitas o amigos y niños. ¿Sabes cuál es la aplicación? Cuando Dios habla, tú callas. Leemos la palabra de Dios aquí, la lectura pública del Salmo. Calla, hermano. No es el momento de ir al baño. Atiende. No es el momento de ir a desayunar. Tú tuviste que haber desayunado temprano. Pastor, es que yo estoy a las 8 de la mañana haciendo esto y haciendo lo otro. No importa, levántate a las 6. O es que Dios no es digno de que pobre pecador no se puede levantar a las 6. ¿A qué venimos, hermanos? No es a ganar, no. Venimos a escuchar la palabra santa de Dios. Y cuando la palabra santa de Dios es explicada, es predicada, es leída, todos, niños, todos debemos callar. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hablado, nada más. Hermano, ahorita que Dios está hablando, dígale así. Dígale así a su hermano. Oye, hermano, tenemos que... Ahorita que Dios está hablando. ¿O ustedes creen que Dios no habla? Dios habla, por eso deja su palabra. Cuando se predica debemos callar para escuchar a Dios. Cuando se lee la palabra de Dios hay que escuchar. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo. Tu gran problema es que no has escuchado. Oye, no es difícil escuchar, ¿será posible? 2700 años después y estamos igualitos. No escuchamos, no queremos escuchar. Qué increíble, ¿verdad? Desde Génesis 3, ahorita nos lo predicaron. Eva no escuchó. Adán no escuchó. Bueno, vamos a probar con Noé. No escuchó. Tal vez Abraham sí, no escuchó. Bueno, Jacob no escuchó, era mentiroso. Bueno, ya nos dividimos, ahora sí un rey. Saúl no escuchó. David, conforme al corazón de Dios, no escuchó. Así que no te las vengas a decir, yo soy santo, yo siempre escucho. Mentiroso, tú no escuchas siempre. Y de hecho, nosotros a veces escuchamos lo que nos conviene escuchar.
no lo que no nos conviene. Por eso, hermano, amigo, visita que estás aquí. Y si tú estás aquí sin Cristo, escucha la voz de Dios. Te lo ruego por los méritos de Cristo. Escucha a Dios, no soy yo. Yo no voy a hacer ningún efecto en tu corazón. Yo no voy a hacer nada por ti. Yo simplemente soy una trompeta de Dios aquí que te está diciendo la palabra de Dios. Amigo, arrepiéntete y corre al Señor. Escucha a Dios por amor a Cristo. Pero no lo escuchamos. Pero lo que queda claro en este pasaje es que más allá de que escuchen, el juicio es inevitable. Pero una cosa es el juicio temporal del cual no tenían escapatoria. Lo otro, el cual es más importante, es la enfermedad espiritual que tenían y que los llevaría a una condenación eterna. Por eso el Señor le muestra la solución a su problema real. Escuchen y glorifiquen al Señor. Esa es la solución al problema. Escuchen y glorifiquen al Señor. Para que esto pase deben volverse a Él. Ni el rey y su madre se salvarán de esto, el cual serán humillados porque sus coronas serán quitadas. Todo el pueblo será llevado a la cautividad total. No habrá uno que se salve. Y sigue diciendo el texto en el versículo 20, alcen sus ojos y vean a los que vienen del norte, Babilonia, hermanos. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, tus hermosas ovejas? ¿Qué dirás cuando Él ponga sobre ti a los que tú mismo habías enseñado, antiguos compañeros para ser jefes tuyos? ¿No te vendrán dolores como de mujer de parto? Y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus talones. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Una ilustración más. Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Por tanto, los esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción que ya he medido para ti, declara el Señor, porque me has olvidado y has confiado en la mentira, por lo cual yo también te levantaré las faldas sobre tu rostro para que se vea tu vergüenza. Hermanos, no hay nada que se pueda hacer. Las preguntas que este pueblo pueda hacerse en el corazón ya fueron contestadas por el Señor. Tu iniquidad te tiene así. Tu mentira y tu falta de escuchar mi palabra. Eso traerá vergüenza al pueblo y cualquiera de nosotros que esté en esa condición. Amigo, no hay manera que tú puedas hacer lo bueno cuando siempre has hecho lo malo. De la misma manera como un etíope no podía cambiar su piel morena por otra, así como el leopardo podría quitarse sus manchas, así tampoco, amigo, podrás hacer lo bueno por tus propias fuerzas. Pero te tengo una buena noticia, el Señor es misericordioso y te tiene en este lugar. Ha sido su voluntad que estés aquí para que prestes atención a su palabra y no seas como este pueblo de Judá que no quiso escuchar. Amigo, no seas como este pueblo, deja tu terquedad y evita la vergüenza al final de tus días y corre hoy a Jesucristo, quien es el único que puede quitar tu vergüenza. ¿Y sabes por qué, amigo? Porque Él se sometió a la vergüenza de la cruz, llevando así los pecados de su pueblo para ahora presentarnos limpios delante de Dios. Amigo, tu epicrisis, tu historia clínica espiritual hoy es un desastre porque te la has pasado ignorando a Dios en toda tu vida. Vas camino a la pudrición eterna, amigo. Pero tu desastre final será peor. Pero lo bueno es que estás aquí porque así el Señor extiende misericordia a pesar de nosotros.
Así que escucha, te lo ruego, escucha la voz de Dios diciéndote, arrepiente y cree en el Evangelio. Arrepiéntete, amigo, y cree en el Evangelio. Amigo, tú ni siquiera sabrás cómo es creer en eso. Arrepiéntate, que sea el Señor obrando en tu corazón, en tus afectos, y se vuelvan a Él para que puedas decir, Señor, yo no entiendo nada de lo que tú me estás diciendo, yo no comprendo nada de lo que ese tipo me está diciendo allá al frente, pero tú sabrás, tú eres el dueño y Señor de mi vida. Yo quiero arrepentirme de corazón y volver a ti, oh Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo, amigo. Cree en Jesús. Él es el único suficiente, que hizo por ti lo que tú no podías hacer y recibió por ti lo que tú merecías. Tu mayor necesidad es el Evangelio, así que no desaproveches la palabra de Dios, la que es suficiente, la que puede transformar tu corazón de una manera sobrenatural. Solo no te vayas y quédate y hablamos si eso es lo que tú deseas. Amigo, yo no conozco tu situación. Tal vez no te la voy a resolver, es lo más probable. Es más, le voy a ir 90-10 que no te la voy a resolver. Pero yo confío en este libro. Yo confío en lo que este libro dice. Y así como tu vida, yo estuve allí también. Y cuando el Señor cambió mis pasiones y empecé a confiar de que este libro es suficiente para mi alma, pude ver los resultados. Así que no me mires a mí. Mira al Señor y mira su palabra. Esto es lo que vale, amigo. Esto es lo que vale. Y mis hermanos, recuerden algo. Evaluémonos ante el Señor para identificar pecados que matar y áreas en las que debamos crecer. El versículo 27 final dice algo que nos ayuda. En tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución sobre las colinas del campo, he visto tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? Es la misma pregunta que quiero hacerte hoy, hermano. ¿Hasta cuándo seguirás sin purificarte? Como lo he dicho, hay pecados que debes matar y áreas de crecimiento, y ambas hablan de que eso no ha sido purificado. En tus fuerzas no podrás, mi hermano. Si abandonas la comunidad donde Dios te ha incluido y sigues andando solo, no vas a poder, te lo garantizo. Puedes sentarte a explicarme por horas y tratar de justificarte, pero si no aprovechas la comunidad de creyentes en la que estás para tu propia alma, para tu propio crecimiento, para tu propio beneficio, entonces estás siendo igual a este pueblo terco de corazón. Quieres estar en Babilonia porque quieres estar solo. Pero si al finalizar hoy ni siquiera tomas el tiempo para orar a Dios, para que revele tu corazón en esto, entonces, ¿sabes una cosa, mi hermano querido? Te amo, pero has perdido la batalla una vez más. Mis hermanos, quiera el Señor quitarnos cualquier corona terrenal idolátrica con el único fin de esperar la corona inmarcesible de gloria que nos dará cuando venga por segunda vez el príncipe de los pastores. Que podamos santificarnos con los medios de gracia que ya nos ha sido dado. Su palabra, la oración, la congregación, cada uno de los hermanos, la cena del Señor, la predicación, los cánticos, la comunión con los santos de Dios. Todo esto no solo es bueno, hermano querido, no solo es bueno, es necesario para nuestras almas, para llevarnos cada día a ser más como nuestro bendito Salvador. Que nuestro médico por excelencia nos revele en nuestros corazones nuestros pecados que costaron la vida de su Hijo y nuestras áreas donde necesitamos crecer para que podamos ir en arrepentimiento y creer que el Evangelio es suficiente para triunfar sobre el pecado y crecer en Cristo. Amén.